nada más que por simple oclusión, por simple elementos que unos tapan a otros. Por ejemplo, fíjense, ese brazo de ese personaje, mitad hombre, mitad animal, está tapando, su brazo está tapando a la balanza que se encuentra detrás. Entonces está ocluyendo. Y eso nos da una pequeña idea de la profundidad, ¿no? Pero a veces es confusa, a veces es ambigua. Son simplemente representaciones planas que ya intentan considerar algo de la profundidad. Por jerarquía también, algunas cosas más grandes se supone que están más cerca del observador y algunas cosas más chiquitas se supone que están un poco más atrás. Es recién que el año 43 a.C. se empieza a esbozar esos primeros intentos por encontrar un sistema de perspectiva, ¿no? En la pintura ya, como siempre dijimos al principio de año, son los grandes geómetras en la antigua Grecia los que intentan elaborar teorías que permitan representar en dos dimensiones, en un cuadro de pintura, en un fresco pintado en la pared, etcétera, esa sensación que tenemos de las cosas que están en profundidad, esas cosas que están en la realidad en tres dimensiones. La perspectiva intenta aplicarlas en una superficie plana. Recién con el Renacimiento se esbozan algunas bases para algún método de perspectiva, ¿no? Muy precario también. Fíjense este cuadro que tenemos a la izquierda, la Trinidad, pintada por un pintor del Renacimiento italiano. Intenta mostrar en una superficie plana algunos elementos de profundidad. Ahí se puede ver el techo. Esta escultura no existe, no es una escultura en realidad, es una pintura. Y a la derecha, intentando explicarse cómo es que se consigue dibujar y pintar, obviamente, en dos dimensiones, esa tercera dimensión inexistente, ¿no? Entonces ya hay un intento de cálculo matemático que permita reproducir el ambiente, el espacio arquitectónico, y obviamente el interés en este momento son los personajes, son los cuentos religiosos que se intentan expresar, ¿no? Pero ya a partir del Renacimiento ya se tienen algunas ideas de que eso se podría convertir en algunas reglas. Ya luego en la Edad Media, en estos grabados podemos ver cómo a partir de elementos cotidianos y de alguna manera empíricos, ¿no es cierto? En la práctica se intenta dibujar en una superficie plana mediante puntitos. Ahí vemos una especie de ventana que se tapa regularmente con una superficie semite, y ahí se van obteniendo puntos, por ejemplo, de ese laúd, de ese instrumento de cuerdas, y mediante la obtención de varios puntos a partir de una línea van reproduciéndose en dos dimensiones aquello que está en el espacio. Entonces, la perspectiva lo único que hace es tratar de recrear, volver a crear, quiere decir, en un plano, en la superficie plana, recrear esas tres dimensiones del espacio. Y obviamente su problema era cómo hacer coherente esa representación de la profundidad. No había la fotografía, ¿no? Si nosotros tomamos fotografía de un interior, de un hecho arquitectónico, ya tenemos la perspectiva hecha, ¿no? Está representando la fotografía en dos dimensiones aquello que está en el espacio, pero no había la fotografía todavía. Entonces se intenta dibujar por algunos métodos empíricos, y entonces ahí ya se descubren los elementos de la perspectiva hasta hoy día, ¿no? Vigentes hasta hoy. ¿Cuáles son esos elementos que nos van a servir para estudiar
la perspectiva que vamos a aplicar en las siguientes lecciones. Por un lado, se tiene el objeto, es un conjunto de planos, de volúmenes o de puntos, líneas, planos o volúmenes, que está en el espacio. Por otro lado, se puede entonces el objeto reducir a puntos significativos, ¿no?, que llamamos. En un volumen, entonces habrá una cantidad determinada de puntos que nos permitan proyectar. Entonces, ese punto podemos unir con el punto de observación y trazar entre esos dos puntos una línea recta. Donde esa línea recta corte, perfore, penetre a un plano llamado, bueno, a ese le llamamos rayo proyectante, ¿no? Ya vimos en los conceptos básicos. Donde ese rayo proyectante penetre o perfore a un plano de proyección, vamos a obtener un punto de proyección o un punto proyectado, ¿no? Donde ese rayo de luz toque, penetre al plano de proyección imaginario, ¿no es cierto?, vamos a obtener ese punto proyectado. Es decir, ese punto B, ahora que era en la realidad, se va a convertir en un punto B, pero ya en el plano de proyección. Uniendo varios puntos, encontrando los puntos proyectados de los puntos A, B, C, D, E, F, G, o los que hubiera, según la figura que queremos dibujar, uniéndolos coherentemente, como estaban en la realidad, vamos a obtener la proyección. Entonces el objeto ahora sí está siendo representado en un plano bidimensional. Y ese elemento que es una especie de recuadro en el que se inscribe la mirada de los varios rayos de proyección, le vamos a llamar cuadro. Cuando estamos haciendo el sistema de proyección cónica van a escuchar esta palabra. Bueno, y en todos vamos a hablar de estos elementos, ¿no? El rayo proyectante, el objeto, los puntos proyectados, etc. Y entonces el dibujo de una perspectiva no es nada más que la representación de las tres dimensiones del espacio en una superficie plana, ¿sí? Y va a depender de cómo son esos ángulos, cómo nos imaginamos que está el observador, el punto de observador, el ojo del observador, si está cerca, si está lejos, va a cambiar ese ángulo de visión, va a cambiar la forma y el tamaño, obviamente, del objeto proyectado, ¿no? Va a depender cuán lejos esté el punto de observación para tener una forma dibujada u otra forma, ¿no? Ese mismo objeto se va a obtener de ese mismo objeto diferentes vistas, diferentes ángulos. No siempre va a ser uno solo. Entonces, esa preocupación de tener un mismo objeto dibujado y representado es que también ha llevado a otros análisis. Y ya enseguida nos vamos a ir. Entonces, esto ya lo vimos. Los sistemas de representación, de proyecciones, se basan entonces en el punto de observación, el objeto, el plano de proyección, el rayo proyectante, la proyección, el punto proyectado. Estamos repitiendo lo que vimos en el cuadro anterior, lo estamos simplificando. En el sistema americano, que le llamamos así, que lo han establecido, se ha estandarizado, en este caso, ¿sí?, el objeto está, mejor dicho, el plano de proyección está entre el objeto y el punto de observación, ¿ya? Un poco lo que vimos en la ilustración anterior. El plano de proyección está al medio. La geometría descriptiva que hemos estudiado ya nos ha permitido establecer proyecciones planas a partir de estructuras tridimensionales. Para ese propósito se han establecido varias normas, ¿no? Las más comunes son este sistema americano y también este otro sistema que considera más bien que el plano de proyección se encuentra después del objeto. Es decir, que el rayo proyectante
une el punto de observación y el objeto, y luego va y se proyecta en ese plano de proyección, como lo que ocurre cuando hacemos las famosas sombras chinas. Tenemos una fuente de iluminación y podemos proyectar en una pantalla las figuras que nosotros vayamos intentando crear. Entonces, la proyección va a estar después del objeto. A este le llamamos el sistema europeo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se organizan esos sistemas de proyección? Si suponemos que el observador está lejos, 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 nos van a dar, utópicamente, ¿no? O sea, realmente el observador está en el infinito y los rayos de proyección son paralelos, vamos a tener la proyección cilíndrica ortogonal, siempre y cuando que esos rayos sean perpendiculares al plano de proyección. Una variante de esa proyección cilíndrica ortogonal va a ser cuando igual los rayos son paralelos y el observador está en el infinito, y nos da entonces rayos paralelos, pero no son perpendiculares al plano de proyección. Es decir, tenemos una posición de los rayos no paralelos al plano principal de proyección, y a esa le llamamos proyección cilíndrica oblicua, ¿sí? Porque tienen un cierto ángulo diferente a 90. Y en este tercer caso, cuando el observador se considera bastante cerca del objeto, ¿no es cierto?, los rayos de proyección van a ser divergentes, ¿sí? Se van a abrir, se van a ir abriendo, y le vamos a llamar a este proyección cónica. Comprenderán entonces que la ventaja de la proyección cilíndrica ortogonal nos da la posibilidad de dibujar los objetos en su real magnitud. En cambio, en la proyección cónica, los objetos van a salir ampliados en el sistema europeo o van a salir reducidos en el sistema americano, ¿no? Dependiendo de cruzar estos tres casos con los otros dos sistemas, vamos a tener diferentes resultados. Entonces, de la proyección cilíndrica ortogonal se deriva la famosa proyección diédrica, que es lo que hemos visto en geometría descriptiva, ¿no? Hemos dibujado los cubos, los cilindros, los puntos, las rectas en su real magnitud, gracias a que los rayos de proyección son perpendiculares al plano de proyección y además expresan una magnitud semejante al objeto. A este segundo grupo de proyección cilíndrica oblicua le vamos a llamar perspectivas axonométricas, que es de verdad el interés de esta parte de la asignatura, en el que podamos desarrollar perspectivas que tengan también las tres dimensiones representadas, pero con la ventaja de que va a haber una relación entre profundidad, altura y anchura, va a haber una relación de proporcionalidad que vamos a ir viendo a continuación en las siguientes pantallas. Y finalmente las perspectivas polares que derivan de la proyección cónica. Si tenemos tiempo vamos a hacer perspectivas polares. No es contenido de esta materia, esto siempre se ha dado en dibujo 1. Sin embargo, les vamos a dar algunas nociones generales porque también es útil su manejo para las representaciones en arquitectura y diseño de interiores. Porque aquí hay que distinguir claramente entonces que tenemos básicamente dos sistemas de proyección. Unos que tienen proyección paralela, que se llama proyección diédrica, y las otras que son proyecciones cónicas, ¿no es cierto? Entonces, son dos grandes grupos, unas son paralelas, perpendiculares al plano de proyección, y en las otras son convergentes los rayos de proyección. A eso le llamamos perspectiva paralela. ¿Ya? Ese primer caso de la proyección diédrica en proyección cilíndrica ortogonal. ¿Por qué cilíndrica? Porque se parecen a los rayos paralelos que van en un cilindro, ¿no? Que son perpendiculares a la base del cilindro. Entonces le han puesto el nombre de cilíndrica
porque la base de un cilindro es perpendicular a los lados, al entorno, a la periferia del cilindro. A esta se le llama perspectiva paralela. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. A partir de esta clase vamos a ver algo de perspectiva paralela, lo básico, lo más importante. Y a esto le llamamos perspectiva polar, que también vamos a intentar ver algo de perspectiva polar. Entonces, conociendo un poco las características de cada una de los tres casos, vamos a ver en qué se diferencian en la realidad. En la perspectiva paralela, también denominada axonométrica, van a escuchar, perspectiva axonométrica, todas las líneas paralelas entre ellas se conservan paralelas en el dibujo. Es decir, que si dos rectas son paralelas en la realidad, en el espacio, al dibujarlas también se mantienen paralelas. Es decir, ni crecen de tamaño ni decrecen, ¿no? En el sistema americano tendría que decrecer y en el sistema europeo tendría que crecer. En cambio, la perspectiva cónica, también llamada perspectiva polar, existen líneas que se juntan. Cuando prolongamos, digamos, la cumbrera de esa casita y la base de una pared con el piso prolongamos a la izquierda, en algún lado se van a tocar, se van a juntar en un punto. ¿Sí? En cambio, en las perspectivas paralelas, por más de que prolonguemos la cumbrera de esa vivienda y la base del piso y la pared, no se van a juntar nunca. Entonces, cada una de ellas tiene sus ventajas. Obviamente, lo que vemos en la realidad es una perspectiva polar. Cuando sacamos una foto, dependiendo del lente que vamos a usar, esa perspectiva polar va a tener esa unión de sus rayos de las rectas que en la realidad son paralelas, en la foto se van a juntar en algún punto, ¿no? Dependiendo del lente, se va a juntar más cerca o más lejos. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre los dos grandes sistemas de proyección. A nosotros nos interesa mucho la perspectiva paralela porque nos permite diseñar. Al tener las alturas, anchuras y profundidades con una cierta relación entre ellas, es fácil diseñar, ¿no? Agarramos el escalímetro y vamos traduciendo las medidas de la planta, la elevación o de nuestra cabeza. Es fácil representar. En cambio, la perspectiva polar se usa más para mostrar al cliente, ilustrar un proyecto, porque se ve más real, ¿no? La otra es real, es una elucubración mental, es un artilugio, es un artificio mental, pero que nos ayuda muchísimo a diseñar. En cambio, la polar más bien nos sirve solo para presentar el proyecto al final, ¿no? Porque eso le va a dar una sensación de realidad al comitente, al propietario, al que nos ha encargado el proyecto, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia en teoría y en la práctica. Entonces, podemos agrupar los tipos de proyección. Ya sabemos que la proyección cónica es un tipo y la proyección cilíndrica se divide en dos, como hemos visto anteriormente, en la ortogonal y la oblicua. Entonces, eso traducido, los tipos de proyección traducidos en los tipos de perspectiva que debemos conocer, se traduce en el siguiente cuadro. Tenemos la perspectiva cónica, simplemente cónica, y tenemos la cilíndrica, que se divide en isométrica, que es la que nos interesa estudiar, en isométrica, dimétrica, trimétrica. Y la oblicua, que es la caballera, la militar, la DIN 5, que son las más usadas. Entonces, ya vamos viendo cómo se están agrupando las perspectivas. Obviamente, la perspectiva cónica también se subdivide, como vamos a ver, en perspectivas con un punto de fuga, con 2 puntos de fuga y con 3 puntos de fuga. Le vamos a llamar entonces a la perspectiva cilíndrica paralela o axonométrica, ¿no? Perspectiva paralela o axonométrica. Entonces, en los tipos de proyección
estamos viendo que la cilíndrica se llama paralela y son ortogonales u oblicuas. Este es un cuadrito que nos resume para entender cómo están divididas. Entonces vamos a ver esto, que es la perspectiva paralela axonométrica. Ya nos vamos a ocupar en este momento de estos conocimientos. Bien, la perspectiva axonométrica es un sistema de representación, de dibujo, que nos permite representar elementos geométricos, volúmenes, espacios, líneas, planos, etc. En el plano, obviamente, mediante la proyección paralela o cilíndrica. Usamos los conceptos de que todos los rayos proyectantes van a ser paralelos, pero los vamos a referir a tres ejes ortogonales, es decir, un eje X, un eje Y y un eje Z perpendiculares entre sí, de tal manera que van a conservar sus proporciones en cada una de las tres direcciones del espacio, altura, anchura y profundidad, y eventualmente en algunos va a haber una resiliencia, una reducción, pero también proporcional. Entonces la altura, la anchura o ancho y profundidad o fondo van a tener en este sistema de axonométrica, van a ver en la isométrica, van a mantener sus proporciones uno a uno, y en las otras van a ver algunas diferentes. Entonces se distingue la perspectiva axonométrica de la perspectiva cónica porque la escala del objeto representado no depende de dónde esté ubicado el observador, no importa si está cerca, lejos. Se asume, ¿sí?, se hace el artilugio mental de que el observador está en el infinito, y por eso son los rayos proyectantes paralelos. Y el otro teorema que utilizamos es que si existen dos rectas paralelas en el espacio, en esta proyección también van a ser paralelas. ¿Qué tipos de proyección axonométrica hay? Básicamente existen las siguientes. La isométrica, que tiene los tres ejes en un ángulo de 120, y todas las dimensiones van a guardar relación directa, proporcional, con la misma escala de cada uno de ellos. En cambio, la perspectiva dimétrica, los ángulos van a hacer que solo dos de los lados permanezcan iguales y el otro se va a reducir. En la trimétrica, los tres ejes principales van a tener reducciones significativas, ¿no?, con fórmulas, con proporciones obviamente, pero los tres, cada uno va a tener diferente tamaño de la realidad. La perspectiva caballera va a ser aquella que es oblicua, ¿no? Las tres anteriores eran paralelas, rectas. En este caso, la perspectiva caballera ya es una proyección paralela oblicua ya sabemos que los rayos proyectantes van a tener un ángulo respecto al plano de proyección y que se van a representar de una manera mucho más simple, más práctica, a partir de utilizar los cuerpos representados en su verdadera magnitud. La perspectiva caballera es muy parecida a la militar es muy parecida a la caballera, y lo mismo la perspectiva DIC, que la vamos a ver, vamos a estudiar cómo había sido esas reducciones, nos va a permitir también ver que es otro modelo, otro sistema de representación que nos ayuda a diseñar. Entonces, estos modelos vamos a ver que es una isométrica, una dimétrica, una trimétrica, y luego vamos a ver estas proyecciones oblicuas, la caballera, la militar y la DIN 5, que son las más usadas. Estos seis sistemas de perspectiva son los que usamos cotidianamente cuando estamos diseñando, ¿sí? Vamos a ver en qué casos se usa uno, en qué casos se usa el otro. Empecemos entonces. Una perspectiva isométrica no es nada más que la representación del objeto tridimensional utilizando ángulos de 120 grados, y gracias a que estos ángulos son iguales, 120 a cada lado,
nos permite dibujar directamente de la planta o de la elevación o de la maqueta o del hecho físico. Yo tomo las medidas y puedo dibujar perfectamente el eje X, el eje Y, traslado el eje Y paralela a la ubicación de esos 120 grados y puedo perfectamente dibujar en este caso un cubo o cualquier objeto utilizando ese paralelismo. Ahí está el cubito con esos ángulos, 120 grados tiene cada uno de esos ángulos. Y gracias a que tiene ese mismo ángulo, por eso es isométrica. Iso quiere decir igual, métrica medida. Igual medida, querría decir entonces isométrica. Y entonces, si un cubito en la realidad medía 5 metros y estamos dibujando en escala 1 a 100, vamos a tener 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. No va a variar. En la realidad, este cubito tenía esas proporciones iguales, ¿no? Entonces, al dibujar en esta perspectiva, claro que es medio rara, ¿no? No es muy real, pero tiene la ventaja de que yo directamente puedo tomar con un escalímetro las medidas, puedo tomar las medidas de la maqueta o las medidas de la planta, voy a ir sacando medidas de la planta, de la elevación, y voy a trasladar esas medidas tal como están. También con un compás yo puedo medir cuánto mide la base del encuentro de la pared con el piso y trasladar directamente al dibujo. Esa es la gran ventaja de la isométrica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una escalera, tengo la planta o la planimetría, tengo las líneas de referencia, tengo una elevación de esa grada, de ese objeto que estoy intentando representar, y tengo la otra cara, la otra elevación. Yo a partir de tener inclusive menos, no puedo tener menos elementos, en este caso tenemos 2 elevaciones y una planimetría, yo con estas piezas ya puedo hacer una perspectiva, ¿no? El arquitecto me dice, estas son las 2 elevaciones y la planimetría de la vivienda que estamos diseñando, por favor dibujámelo una perspectiva isométrica. Entonces ya agarramos estas medidas y procedemos con esos 3 elementos. Lo primero que hago es trazar esas líneas a 120 grados. Y me imagino que debo trasladar a esos 3 ejes las medidas que tengo en el plano o que tengo ya en la construcción realizada. Prolongo una de ellas para poder trasladar sobre esos ejes las medidas. Y muevo esa medida de la elevación, la altura vendría a ser, la altura me dice, en la elevación lateral me dice que medía 1, 2, 3, 4, 5 piezas, 5 metros, imagínense que es un edificio, 5 metros. Entonces traslado sobre el eje Z esos 5 metros. Luego, traslado esa medida que me daba la base de mi edificio sobre el otro eje, sobre el eje Y, con el mismo tamaño. Y luego traslado la medida de la elevación frontal que estaba sobre el eje X, y exactamente con la misma medida. Es decir, que yo trasladando esas 3 medidas puedo reconstruir la perspectiva isométrica. Esto bastará dividir solamente en las 5 partes verticales o trasladar esas gradas que estamos viendo, o si se imaginan que es un edificio, trasladar igual que hemos hecho esos 3 grandes ejes hacia esta medida. También trasladamos las medidas de las partes pequeñas, no van a variar. Entonces, si medía 5 la altura, yo traslado 10, 10, 10 y no va a variar. Entonces es una belleza porque directamente puedo dibujar la perspectiva con simplemente los datos del plano o de la realidad. Hay algunas líneas que no se van a ver, que existen pero no se ven. A esto le llamamos isométrica, ¿ya? Iso quiere decir igual, métrica medida, y entonces a esto le vamos a llamar perspectiva isométrica. Ya saben con qué ángulos se trabaja. Entonces lo que medía 5 va a medir 5 de altura, lo que medía 4 de anchura va a medir 4 de anchura, y lo que medía 6 de profundidad va a medir 6 de profundidad.
Entonces, con este pequeño conocimiento de esos ángulos, podemos ya dibujar nuestras perspectivas isométricas. La siguiente, la perspectiva dimétrica, como su nombre lo dice, va a ser aquella que va a tener dos ángulos iguales, ¿sí? Puede ser cualquiera. Lo más usual es que sea el eje Z y que sea uno de ellos y que se mantiene vertical, ¿cierto? Ya sabemos las posiciones, el eje Z de abajo a arriba, el eje X de izquierda a derecha y el eje Y de adelante a atrás. No cambia eso en función de lo que hemos ya visto en geometría descriptiva. Y vamos a comparar cómo había sido el cambio ese de uno de los lados de una de las medidas con la isométrica. Esta era la isométrica que dibujamos. Y ahora lo que hacemos es, el eje Z se mantiene vertical y le damos 125 a cada lado, a la izquierda y a la derecha, es decir, entre el Z y el Y, es el mismo ángulo que entre Z y el X. En cambio, el ángulo entre X y Y va a ser menor, va a ser 110. La perspectiva dimétrica se la inventó para tratar de que los objetos se vean ligeramente más reales que en el anterior caso, ¿ya? A costa de que no se van a trasladar las medidas exactamente igual. Prolongamos entonces el eje X y se va a deformar esas medidas. Entonces ya no va a medir 5, la altura se está reduciendo, va a medir poco menos, ¿no? La relación va a ser de 45, es decir, que hay una reducción, una resiliencia de 5 a 4.5. Y en cambio, sobre el eje Y va a aumentar. Antes teníamos ahí 5, ahora va a medir 5.5. Y como decíamos que esos dos son iguales, va a mantener, entonces sobre el eje X va a mantener 5.5. Entonces fíjense, comparando con la isométrica que era 5, 5, 5, la altura se ha reducido en esa proporción. Si quieren, de 10 se ha reducido a 9. Hay una reducción del 10%. En cambio, el ancho y el largo han aumentado ese 10%, ¿no? Si medía 5, ahora mide 55. Eso significa que ha crecido en un 10%. Entonces, hay que hacer esas conversiones cuando uno tiene que hacer la dimétrica, o sea, es más trabajoso, ya no traslada usando el escalímetro directamente del plano a la perspectiva. Hay que hacer ese cálculo, ese pequeño cálculo para ir transformando. Todo en pos de conseguir una perspectiva que sea ligeramente más real, que se vea más o menos parecido al objeto, porque el otro era un poco ideal. Entonces van a variar esos ángulos, no siempre 125, 110, podemos hacer 116.57, que es otro ángulo ideal, entre Z y X, y también entre Z y Y vamos a hacer 116.57. Entonces sumando y restando nos va a dar 126.86 el ángulo entre X y Y. Prolongo esa línea y dibujo entonces con esos nuevos ángulos, esos tres ángulos me están configurando obviamente todas las caras, ¿no? Me están condicionando. En esta la ventaja es que se deforma un poco menos, se deforma un poquito menos que en el anterior caso, el que vimos arriba, y lo mismo las medidas van a tener una resiliencia, ¿no? En vez de ser 5, va a ser 5.4 la altura, ¿no? Va a crecer la altura, entonces está creciendo la altura. Cuando usamos estos ángulos, hay la necesidad de crecer de 4 milímetros más para que esa nueva posición, que es menos aérea que la anterior, muestre que ese lado ha crecido. Se va a mantener los 5 puntos o los 5 centímetros en esos dos ángulos. Puede ser un poquito menos, 4.9, ¿no? Entonces esa es la proporción, se va a reducir a 4.9 el eje X y el eje Y, y la altura va a crecer
un poco más, ¿no? Porque los ángulos que estamos utilizando simulan una posición menos aérea, menos a vuelo de paja. También podemos utilizar estos otros ángulos, 105, 105 y 150. Entonces comprenderán que aquí ya más bien lo que está sucediendo es que estamos viendo mucho más abajo, ¿no? Nuestro punto de vista está quedando más abajo, por lo tanto la altura se va a aumentar a 6, ¿sí? Visualmente va a crecer a 6 o 5.9. El ancho va a crecer a 4.5, se va a reducir, mejor dicho, a 4.5, porque claro, eso ya está más en escorzo, se llama, ¿no? Más viéndolo en profundidad, va a reducirse, va a tener una resiliencia, una disminución. Y el otro, como es dimétrica, tiene que ser igual, vamos a tener ahí 4.5. Entonces podemos usar estas medidas y estos ángulos para cualquier perspectiva, ¿no?, que queramos hacer. Como les decía, esta es ligeramente más real que la anterior, pero supone un cálculo. La anterior era mucho más fácil. Esta es la dimétrica, ¿ya? Y esos tres ángulos que son los más usados. Hay uno o dos más que no conviene repasarlos porque estos son los más prácticos y que no vamos a hacer en cada uno de los ángulos cuando nos pidan, ¿no? Vamos a hacer uno de ellos, con el que más nos acostumbremos y tengamos la práctica de trabajo. La trimétrica entonces va a ser una proyección también axonométrica, en cuyo caso los tres ejes van a tener reducciones y van a ser diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué se inventa la trimétrica? Porque otra vez se intenta mejor apariencia física final que la dimétrica y la isométrica. Entonces la trimétrica se puede utilizar cuando uno quiere acercarse mucho más a la realidad y obviamente hay que hacer dos tipos de cambio. Vamos a hacer la comparación con la isométrica. Esa era la isométrica, que tenía 5, 5, 5. Y entonces, miren, acá ya los ángulos, los tres son diferentes. 120 uno, 100 el otro y 140 el otro. También muy utilizados para dibujar perspectivas. Prolongamos la X y esa vendría a ser una trimétrica. Entonces esos 100 grados se están traduciendo en, obviamente, las paralelas correspondientes. ¿Qué modificación va a tener a sus medidas? La altura va a ser 6.1, ¿no? 6.1 de 5. Si quieren pueden convertir eso con un cúbito de 10, sería 12.2, ¿no? En este caso los 5 han crecido, claro, porque la mirada está mucho más baja y el ángulo con el que se está mirando también sobre el eje X se va a reducir mucho más porque está más en escorzo. La anchura va a crecer a 5.7. De los 5 que tenía la isométrica, claro, ya la estamos viendo más de frente, ¿no?, desde acá. En cambio, esta que la vemos más de perfil va a reducirse a 3.7. Pero como verán, ya es más real, ¿no? El cúbito ya no se lo ve tan raro como en la isométrica. También hay otros ángulos que son trimétricas. Aquí vamos a dibujar alguno más. 100, 120, 140. Es lo mismo que el de arriba, pero al revés, ¿no? Lo estamos viendo al revés. Prolongamos el eje X y esas van a ser las medidas. Es decir, que la cara principal que antes estaba de izquierda a derecha, ahora la vemos de derecha a izquierda. Se mantienen esas medidas, 6.1 de altura, 3.7 o 3.6 en esa cara y 5.7 en esta otra. Es exactamente la misma, nada más que mirando en un espejo, ¿no? Que se puede usar también esta receta, estas medidas, estos grados, considerando esas reducciones. Finalmente esta tercera, 140, 120 y 100 grados, prolongamos el eje X, y esta sí,
es mucho más aérea, ¿no? Vista más de arriba, como vuelo de pájaro. Entonces, obviamente, las proporciones van a cambiar sus medidas. La altura, como la estamos viendo ya a medio en escorzo, se va a reducir a 3.5. 3.5 la altura. La anchura va a subir a 5.9 y la profundidad también va a tener un incremento, pero no mucho, va a ser 5.5. ¿Sí? Entonces son reducciones que en realidad son cálculos matemáticos que yo los he simplificado acá, ¿no? O sea, en la práctica, si nos acordamos o nos anotamos o tenemos esta laminita y nos piden una trimétrica, utilizo cualquiera de esos tres ángulos y considero esas reducciones, así de simple. La perspectiva caballera es otro tipo de proyección paralela y se utiliza muy fácilmente a partir de la planta o la planimetría. El ancho y el alto se van a representar en su verdadera magnitud y la profundidad va a sufrir un coeficiente de reducción. Y esa reducción proporcional nos va a permitir también tener algunas perspectivas más usadas y en los hechos va a significar que los ángulos son 90 grados entre Z y E y 135 a los otros dos lados. Recordarán que ya la perspectiva caballera ya es oblicua, no es de las anteriores que eran rectas con ángulo recto. Entonces, en el eje X va a haber una reducción y la cara que estaba de frente, es decir, el eje Y y el eje Z, están conformando una cara, esa cara no cambia, mantiene su forma. Si es un círculo, es un círculo, si es un triángulo, es un triángulo, tiene esa ventaja, ¿no? Se dibuja muy fácilmente a partir de elevación de la fachada. En realidad dibujamos la fachada y lo único que hacemos es a 135 grados dibujar la profundidad, así de simples, ¿no? Entonces el cubito que medía 5 sigue midiendo 5 en altura y en anchura, y la profundidad se va a reducir a la mitad. Esa es una facilidad increíble, porque cuando estemos dibujando perspectivas caballeras vamos a poder fácilmente sacar de un mueble o de un edificio, dibujamos la fachada de la elevación principal o de cualquier otra elevación, la dibujamos y lo único que hacemos es sacar la profundidad, pero a la mitad de su verdadero tamaño, ¿no? Ahí están los ángulos entonces, 45, 90 y 225, exactamente la misma que al revés, de arriba pero al revés, nos permite dibujar la perspectiva caballera. Va a tener 250, se va a mantener los 5 y de altura se va a mantener los 5. Entonces, el resultado de esto en realidad nos permite comunicar técnicamente el proyecto con mucha claridad, mucha facilidad, rapidito, y se usa mucho para representar muebles. Entonces, la perspectiva caballera usan los carpinteros. Cuando les dibujamos un anaquel, por ejemplo, a un carpintero, agarramos la fachada del anaquel o del mueble que vamos a dibujar, el ropero, y le damos la profundidad, y entonces el carpintero va a entender fácil este proyecto, porque va a tomar toda la cara del mueble en su real magnitud y va a entender que lo que le estoy dando en profundidad es la mitad. Entonces, si yo ahí le voy a dibujar 2 centímetros, él ya va a saber que eso lo está representando en la realidad a 4, ¿no? Al doble, porque estamos dibujando la mitad. Entonces hay una escala de proporcionalidad que ya el carpintero sabe y que los diseñadores de interiores usan mucho este tipo de perspectiva. Es muy sencilla de recordar porque se dibuja la fachada y la profundidad es simplemente la mitad. Ahí está un ropero, por ejemplo, ¿no? Es facilito de dibujar porque la fachada del ropero ya la tenía dibujada. A eso agarro a 45 grados o al ángulo que me dice, voy dibujando con mi escuadrita y voy completando la profundidad. Si ahí la profundidad del ropero era 60 centímetros,
Aquí en la perspectiva dibujo 30. Y visualmente me da la apariencia de lo que en realidad va a ser. Al cliente entonces le muestro este ropero, ahí dice así quiero. Y luego le mando al carpintero y él ya sabe cómo va a construir ese ropero. Entonces tiene esa facilidad y a esta le llamamos perspectiva caballera, y este es un ejemplo, ¿no? Igual en cualquiera de los dos ángulos, a la izquierda o a la derecha, da exactamente lo mismo. Y eso es lo que me va a construir el carpintero, gracias a que se ha simplificado este cálculo matemático, se ha simplificado a que de frente la altura y la anchura van a mantener sus medidas y la profundidad la voy a dibujar a la mitad. Entonces, cuando su profesor les pida una perspectiva caballera de una mesa, ya saben cómo hacer. Y la perspectiva militar es muy parecida a la otra, pero más bien aquí lo que interesa, bueno, esta perspectiva se utilizó justamente para la guerra, ¿no? Para dibujar los campos de batalla, y entonces se la piensa más bien medio visto de arriba, ¿no? En la actualidad usan, ya no para la guerra, usan las inmobiliarias, usan los vendedores de departamentos, van a ver cuando hacen su brochure, su folleto para propagandas de venta de departamentos, usan perspectiva militar porque es la que más fácil va a entender el posible cliente. Entonces esta perspectiva, que tiene sus orígenes en la guerra, se usa ahora para la guerra del marketing. ¿Cuáles son sus ángulos? 150, 120 y abajo 90. Entonces es facilito. Si tiene 90, yo lo único que hago es girar la planta. Tengo dibujada mi planta ortogonal y la giro y la roto a esos 120 grados y la calco. Entonces de mi planta o de mi planimetría puedo sacar directamente, prolongando el eje X, el eje Y, puedo dibujar la perspectiva militar y que va a quedar con las siguientes proporciones. Ahí va a mantener, claro, porque si voy a calcar nomás la planta, lo único que voy a hacer es girarla. Por lo tanto va a mantener, si esa casita medía 10 metros por 10 metros, va a ser de 10 por 10. Si medía 11 por 5, va a mantener 11 por 5, ¿no? En este caso, en el ejemplo, estamos poniendo 5 por 5. Y la altura se va a reducir a la mitad. Entonces, muy parecida a la perspectiva caballera, nada más que ahora la perspectiva militar nos permite ver la cosa de arriba. ¿Sí? La otra se usaba para muebles, esta se usa mucho para urbanizaciones y para venta de departamentos. Podemos hacer exactamente lo mismo al revés, y ahí está la planta o la planimetría, mantiene su proporción, su forma, nada más que está girada. Es que es facilito. Nos dan un edificio y nos dicen, a ver, dibújame una militar de este edificio. Yo lo único que hago es girar la lámina a esa posición de 120 grados, o mejor, ya la apoyo directamente sobre una escuadra en el lado que tiene 60 grados, ¿no? Entonces la apoyo ahí, lo pego, la laminita, y sobre eso empiezo, ya está dibujada el edificio, ¿no? De la planimetría, y empiezo a sacarle más bien líneas verticales, y puedo mantener esas medidas de la planta o la planimetría o del departamento, lo que fuera, y les reduzco las alturas a la mitad. Si entre piso y piso de departamento había 3 metros, voy a dibujar acá unos 50. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Esa es una perspectiva militar. Muy facilito porque ya, fíjense, del plano de techos que ya tenía, lo único que le he sacado son las alturas, tomando en cuenta que cada altura la tengo que reducir al dibujar, ¿no? Y así, esa es una perspectiva militar. Les decía que en departamentos funciona eso mejor, y así es como normalmente se dibujan los departamentos, ¿no? Entonces me han dado la planta, y de la planta saco rápidamente verticales, y ahí calculo la mitad. Como la planta normalmente mide 0,80, aquí voy a poner 0,40, ¿no? A la escala. De esa manera voy a poder fácilmente dibujar a partir de una planimetría a la izquierda o de una planta aquí a la derecha. Voy a poder dibujar en 3 dimensiones
lo que me dieron en planos de 2 dimensiones. A esa le llamamos perspectiva militar. Finalmente, la perspectiva 15, que está determinada por este Instituto de Normalización o de normas, lo único que difiere es que se utilizan otros ángulos, ¿no? Se van a utilizar unos ángulos más raros, 131.25, etcétera, con unos ciertos coeficientes de reducción, todo siempre en el afán de conseguir una vista que se parezca mucho a la realidad, pero que al mismo tiempo sea fácil de dibujar. Entonces es esta la regla. Los ejes de construcción van a tener entonces esos ángulos, ¿sí? Va a tener 131.25 entre X y Y, 97 grados 10 minutos entre Z y Y vamos a tener, igual que entre el ZX, vamos a tener entre el Y y el X, 131.25 o 131 grados 25 minutos. Entonces prolongo el eje Y, el eje X, traslado paralelas y puedo obtener igual mi edificio, mi casita, mi mueble, lo que fuera, con estos índices de reducción. El ancho va a medir 5, la profundidad va a medir 2.5 y la altura va a medir otra vez 5. Nada más que estamos cambiando estos ángulos y supuestamente por esta norma es que el objeto diseñado se ve muy parecido al objeto real. Nunca se va a ver igual, porque ya son paralelas, ¿no? Y en la vista ya sabemos que siempre se va a ver con un punto de fuga todo. Es más, ni siquiera las líneas que vemos siendo rectas en el espacio, las vemos rectas. Por la forma que tiene el ojo, en realidad estamos percibiendo curvas. Nos acostumbramos e intentamos saber que eso es recto, pero en realidad estamos viendo curvas. De ahí que los griegos inventaron también fórmulas para corregir la percepción visual, ¿no? Entonces, pero para lo que nos interesa en este momento es todo recto. Entonces vamos a hacer esta práctica 38. Vamos a partir, yo la voy a resolver en pantalla y ustedes nada más atiendan y después cuando tengan los resultados apliquen todos estos ángulos. Tenemos un objeto en dibujo isométrico que sería ese. ¿Ya? Ese es el objeto con esas medidas. Les voy a mandar luego esta paginita para que les sirva de referencia, que van a tener 5, 5, 5. Todo lo que hemos visto es de un cubito, ¿no? Es exactamente el mismo cubito. Entonces, para dibujar la perspectiva dimétrica que nos piden, me va a salir así. Fíjense cuánto habíamos reducido, revisen las láminas anteriores, que también les voy a mandar en el PDF. 4.5 de altura, la anchura va a crecer a 5.4 y la profundidad también 5.4. Esos son los ángulos. Esto es para que practiquen, por eso se llama práctica, ¿no? Luego nos piden una trimétrica y vamos a elegir esta de 116.57, 116.57 y vamos a dibujar entonces con esos índices de reducción, ¿no? La altura va a crecer a 5.3, en cambio la anchura se va a reducir a 4.7 y la profundidad va a reducirse a 4.9. Finalmente, esta perspectiva dimétrica con estos ángulos, ¿no? También es dimétrica, pero nos dan ángulos diferentes a la de arriba. La de arriba también era dimétrica. Entonces me va a salir así, va a crecer a 5.9 la altura, el ancho va a reducirse a 4.5 en ambos sentidos, ¿no? Como es dimétrica, tanto el ancho como la profundidad se están viendo con la misma medida, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer como conclusión de esta clase. Son las 11:28.
no la vamos a hacer para hoy día, nos queda media hora, no, hagámoslo con calma. Vamos a hacer para el día viernes de la siguiente semana, porque el lunes no hay clases. El lunes no tenemos clases, hay este acto electoral en el que deben asistir ustedes, debemos asistir los profesores. Entonces el día lunes no vamos a pasar clases, así que para el viernes va a ser esta práctica. Háganla bonita, muy sencillita. Apliquen también todo lo que ya hemos estado trabajando de grosores de línea, etcétera, ¿no? No necesitan poner el escalímetro ahí, ¿no? No necesitan dibujar los numeritos. Los numeritos son para que ustedes utilicen en la práctica su escalímetro, ¿sí? Entonces solamente van a dibujar las líneas, ¿no? Como es el dibujo técnico. Ya, en la siguiente clase vamos a ver algo de perspectiva polar, pero hoy quedamos en esto de la práctica 39. También para darnos tiempo, los que tuvieran clases a mediodía, creo que hay alguien que tiene historia, no sé qué, vamos a terminar la clase a las 11:29.